Tenés que conocer esta información porque cayó la banda de los falsos remiseros. ¿Sabés por qué? ¿Qué simulaban? Tener una agencia que era trucha en la zona de Lomas de Zamora, de los tribunales. Marcaban a sus víctimas, estos falsos remiseros. Las víctimas, principalmente abuelos, que salían de un tribunal. Por eso, en lo que es el polo judicial, ahí de Lomas de Zamora, pedían un automóvil, aparecían los falsos remiseros, truchos, no eran remiseros. En ese lugar marcaban a las víctimas, las llevaban como supuesto remisero a sus casas, establecían un cierto contacto, le preguntaban cómo le fue, si tenía un juicio, si era algo civil, algo de dinero. Y no solo eso, cuando llegaban a las casas había parte de estos falsos remiseros, de estos delincuentes, que cayó la banda, fueron detenidos, que fotografiaban con el teléfono celular el ingreso de la casa, cómo era la puerta, si tenía algún sistema de seguridad, hacer la inteligencia para que en el mismo día volver a la casa, pero ya estos sujetos como delincuentes y desvalijar y con mucha violencia. Es más, se le adjudica a esta banda una entradera que ocurrió en los primeros días de junio, en el cual mataron con arma de fuego a un abuelo cuando intentó resistirse o cuando se dio cuenta de que los delincuentes estaban en su casa. Falsos remiseros, uno de los policiales de esta noche. A partir del mes de mayo empezamos a investigar una causa con intervención del doctor Giorgi, donde una banda se dedicaba y tenía la particularidad de asaltar a personas con la modalidad típica comúnmente llamada de entraderas. Ellos operaban de la siguiente manera: tenían una remisería ficticia a unos distantes metros del juzgado de Lomas. Subían la gente, en la gran mayoría operaban con gente de tercera edad y lo llevaban a su domicilio. En ese momento que lo llevaban a su domicilio, hacía una breve inteligencia, si vivían solos, si eran acompañados, si tenían hijos, si estudiaban, no estudiaban, una serie de situaciones, ¿no es cierto?, para ver cómo era el núcleo familiar de estos ancianos. Una vez que los dejaba, luego se retiraban, ¿no es cierto?, y la misma persona utilizaba a otra gente para hacer nuevamente la inteligencia de la vivienda. Se da la casualidad de que estas personas después, a la semana, entraban a la casa con el fin de exigirle dinero. Además, no solo pasaba en Loma de Zamora esto. No, esto pasaba no solo en Loma de Zamora, sino que también de la investigación y de escuchas telefónicas, cruces de teléfonos. Esta misma banda tenía una ramificación en la localidad de Mar del Plata, Partido General Porredón, que tenían el mismo modo operandi en Mar del Plata que en esta zona de acá del conurbano. ¿Cómo operaban? De la siguiente manera: resulta que salían, hackeaban con unos handys policiales la frecuencia, entonces se daban cuenta a ver qué móvil, si pasaba por la zona o no pasaba por la zona. Cuando ese móvil no estaba en la zona, entraban, reducían a los ancianos y le exigían dineros. Al no tener dinero, estos ancianos los maniataban y se hacían de joyas, de televisores y todos estos elementos que están acá secuestrados. La investigación duró aproximadamente unos 3 meses. El doctor López, el juez de garantía de Lomas, nos da al doctor Giorgi la orden de allanamiento y se hacen unos allanamientos en forma conjunta, en la zona de Lomas, como también en la localidad de General Porredón, en Mar del Plata, donde se secuestraron elementos en Mar del Plata que tenían relación con los hechos de Lomas. Hemos detenido a la cabecilla de la banda, 5 personas. De la investigación, una vez detenido, surge que uno de ellos había participado en un homicidio el día 5 de junio, donde la misma modalidad de entradera, le dan un tiro en el abdomen a una persona y que después a los días fallece. Entonces, al tener relación, ¿no es cierto?, se lo vincula. Eso es medianamente cómo operaban esta banda. Los falsos remiseros, precisión en la información. A ver, en esta placa, cómo actuaban, el resumen de lo que tenemos que conocer. Por suerte, ya por el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires fueron desbaratados. Cayó la banda que cometían entraderas con un caso en junio, también con una víctima fatal. Sus víctimas eran jubilados, los marcaban se hacían pasar por remiseros, como conocíamos. ¿Qué más? Los jubilados tomaban los autos al salir de tribunales. Esto es fundamental, porque en ese viaje es una zona complicada. Si no conocés los tribunales de Lomas de Zamora, ahí en La Roque, que no es una zona muy transitada, ahí abajo, justo en la salida, de que vas a encontrar taxis o muchos remises. Por eso hacían una logística importante
y en el viaje se interiorizaban de todo. A los abuelos les sacaban toda la información. A ver, más datos sobre esta banda. Les desvalijaban las casas, casi siempre el mismo día. Tenían la frecuencia policial hackeada y hay 5 detenidos de la banda de los falsos remiseros. ¿Una más? Los operativos fueron en Lomas de Zamora y Mar del Plata. Lomas de Zamora era el lugar además donde operaba bajo una falsa agencia trucha de remis.